El niño insultó a la maestra, sin saber que ella era la única que podía salvar a su familia. Aquí tienes el primer episodio adaptado al contexto español, con la estructura solicitada. He seguido las instrucciones de forma que se mantenga el tono, la atmósfera y el desarrollo de los personajes, mientras se asegura que el relato fluya de forma continua y lógica hacia el siguiente episodio. La lluvia caía en Sevilla como si quisiera arrastrar todo con ella, empapando las calles estrechas, las fachadas de los edificios y el asfalto gris. Las nubes se habían apoderado del cielo, ocultando el sol por completo, como si la ciudad hubiera olvidado lo que era la luz. El aire húmedo entraba por las ventanas de la vieja escuela pública, dejando un eco de frío sobre las mesas y los pupitres desgastados. Álvaro miraba por la ventana de la clase de lengua y literatura, completamente desconectado de la lección. La profesora, Marina Rodríguez, hablaba de alguna obra literaria que le parecía distante, algo sobre la lucha interna de los personajes o el amor que nunca llegaba a consumarse. Álvaro ni siquiera podía escucharla. Pensaba en otras cosas, cosas que no tenían nada que ver con los libros. Su mente estaba atrapada en los recuerdos de su padre, en la ausencia de su madre a esas horas, trabajando de nuevo en el bar. En la incertidumbre de no saber si iba a tener un hogar al día siguiente. No se sentía como los demás. Era un chico diferente, un chico que no encajaba. En su mundo, las historias sobre héroes y villanos no tenían cabida. Él era el villano. Su vida había sido marcada por la mentira, la promesa rota de un padre ausente y una madre que, aunque lo amaba, no tenía fuerzas para levantar la cabeza. Entonces, cuando la profesora empezó a explicar el tema del día, algo dentro de Álvaro se rompió. Una rabia acumulada, un desdén por todo lo que le rodeaba, explotó de golpe. La señora Rodríguez estaba escribiendo la pizarra, explicando con voz pausada y calmada el poder de las palabras, cuando Álvaro se levantó de golpe. No tenía razón alguna para hacerlo, pero no lo pensó. La frustración se adueñó de él y, de repente, sus palabras salieron disparadas como una flecha. ¿Sabes qué? Nunca me has importado. ¿Qué te crees? ¿Que tus malditos libros van a arreglar mi vida? ¿Qué me vas a enseñar tú? Un silencio absoluto se instaló en el aula. Los compañeros de clase apenas respiraban, mirando entre sí con ojos grandes, como si nunca hubieran visto algo tan directo, tan crudo. La profesora se giró lentamente, sin prisa, sin miedo, y sus ojos se encontraron con los de Álvaro. No fue una mirada de reproche. No había ira en su rostro. Solo una calma inexplicable que, de alguna forma, incomodó aún más a Álvaro. «Álvaro, ¿por qué dices eso?», preguntó ella, sin levantar la voz, pero con una firmeza que lo hizo sentir como si estuviera siendo observado por alguien que lo veía más allá de su fachada de chico problemático. Álvaro no supo qué contestar. ¿Cómo iba a explicarle todo lo que llevaba dentro? Como su vida había sido una lucha constante contra un sistema que no le importaba, como su madre, siempre tan cansada, jamás había tenido tiempo para sentarse a hablar con él, como su padre ni siquiera estaba presente para gritarle que dejara de meterse en problemas. Pero en ese momento, en esa clase aburrida, Álvaro no dijo nada. Solo miró a la profesora y vio en sus ojos algo que nunca había visto en los adultos: entendimiento. Marina lo observó durante unos segundos, no con la furia que le esperaba, sino con una extraña mezcla de tristeza y algo que parecía ser preocupación. Sin embargo, no respondió. Simplemente se giró y comenzó a escribir nuevamente en la pizarra, como si no hubiera pasado nada. Álvaro se sintió como un tonto. Miró hacia su pupitre, sintiendo una oleada de vergüenza y frustración, y se dejó caer en su asiento. Ya no sabía cómo reaccionar. El aula se había vuelto un lugar ajeno, distante, como si nunca hubiera sido suyo. El sonido de las gotas de lluvia golpeando las ventanas, la brisa fría que se colaba por los resquicios del edificio, todo parecía jugar en su contra. Pero entonces, algo cambió. Algo dentro de él se cuestionó por primera vez. ¿Quién era él realmente? La clase terminó sin más incidentes, pero el resto del día fue una tortura. Álvaro no podía dejar de pensar en lo que había dicho, en cómo había roto la rutina y la tranquilidad de esa escuela que siempre había sido un refugio para los demás, pero nunca para él. A la salida, cuando se encontraba con sus amigos, sintió el peso de sus palabras, pero no quería demostrarlo. Lo peor era que ni siquiera se arrepentía. Nadie lo entendía. Nadie podía verlo. La vida de Álvaro era un caos, pero al menos en esa escuela había algo que podía controlar: su actitud desafiante, su indiferencia. Al menos, eso creía.
Pero lo que no sabía era que esa actitud lo estaba llevando a un punto de no retorno. Al llegar a su casa, encontró a su madre sentada en la mesa de la cocina, con la cabeza gacha, rodeada de papeles. Ella ni siquiera levantó la vista cuando entró. Álvaro sabía lo que significaba. Las facturas, las cartas amenazantes, las llamadas de la inmobiliaria. Había algo roto, algo que no podía arreglar. Se quedó en silencio, observando a su madre. Ella había hecho todo lo posible por mantener la familia unida, pero Álvaro ya no lo veía. No veía sus esfuerzos. Solo veía el vacío que se formaba cada vez que el teléfono sonaba con malas noticias. Álvaro, necesitamos hablar, dijo ella, finalmente alzando la mirada. La voz de su madre estaba rota, como si estuviera a punto de colapsar. Álvaro la miró con indiferencia, como si lo que estuviera a punto de decir no fuera importante. No quería saber nada de sus problemas. No quería ser el salvador. Pero ella, con la mirada cansada de una mujer que ya no sabe cuánto más puede soportar, dejó caer la bomba. Nos van a echar, Álvaro. Nos han dado un ultimátum. 3 días. 3 días para salir de esta casa. Álvaro salió corriendo de casa, sin decir una palabra. La lluvia aún no había cesado. Sus pasos resonaban sobre el pavimento mojado, el sonido de sus botas empapadas llenando el silencio de la ciudad. No sabía dónde ir, no tenía idea de cómo arreglar todo lo que había roto, todo lo que sentía. Solo caminaba, como si cada paso lo alejara de la realidad. Y fue entonces cuando la vio. Marina Rodríguez estaba parada frente a la escuela, su abrigo largo moviéndose con el viento. Álvaro la observó de lejos, pero cuando sus ojos se encontraron, algo cambió. Ella no era solo una profesora. Había algo más en su mirada, algo que Álvaro no podía entender. Solo sabía que, en ese instante, algo en su vida iba a dar un giro. No podía preverlo, pero sentía que ese encuentro marcaría el principio de algo que no podría detenerse. Sin decir una palabra, ella caminó hacia él. Y él, por primera vez en mucho tiempo, sintió una leve chispa de esperanza. Aquí tienes el segundo episodio, que sigue de manera natural y fluida el desarrollo del primer capítulo, manteniendo la estructura, el tono y la atmósfera solicitados. Álvaro no sabía cómo había llegado hasta allí, frente a Marina Rodríguez, con las manos empapadas por la lluvia y el corazón latiendo más rápido que nunca. Ella, en cambio, parecía tranquila, como si la tormenta no la tocara, como si estuviera acostumbrada a todo lo que la vida le arrojara. Álvaro, ¿qué haces aquí?, preguntó ella, su voz suave, pero con un tono que indicaba que ya sabía la respuesta. Álvaro no respondió de inmediato. Se quedó mirando la acera empapada, sintiendo como el frío de la tarde se metía en sus huesos. La lluvia seguía cayendo sin cesar, pero él ya no se sentía tan solo. Por un momento, se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, alguien lo entendía. Marina, comenzó, pero las palabras no salían de su boca. No sabía qué decirle. Ni siquiera estaba seguro de lo que quería. Ella lo observó en silencio, esperando, como si supiera que había algo más detrás de su silencio, algo más profundo, algo que Álvaro aún no estaba dispuesto a compartir. Es complicado, ¿verdad?, dijo ella finalmente, después de un largo silencio. La vida no es tan sencilla. A veces, parece que todo se va al traste. Pero, mira, no siempre tienes que hacerlo todo solo. Álvaro levantó la vista, buscando algo en los ojos de Marina que no podía identificar. Tal vez compasión, tal vez algo más. Pero no se atrevió a preguntar. No quería que ella lo viera como un chico débil. ¿Cómo sabes todo eso?, preguntó, con un tono que ni siquiera él mismo entendió del todo. Marina sonrió levemente, casi imperceptible, y luego, como si hablara consigo misma, dijo: porque yo también he pasado por algo similar. He tenido que empezar de nuevo, de cero, muchas veces. Álvaro se quedó en silencio, dándole vueltas a esas palabras. Empezar de cero. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo alguien como Marina, con su calma y su inteligencia, podría saber lo que era sentirse perdido, atrapado en una vida que no había elegido? La mirada de Marina se suavizó cuando vio la confusión en el rostro de Álvaro. Se acercó un paso más, como si quisiera que entendiera. Álvaro, no te estoy diciendo que todo será fácil. Te estoy diciendo que no estás solo en esto. Y que si me dejas, puedo ayudarte. No es mucho, pero tal vez sea suficiente.
Esas palabras lo golpearon como un martillo. Era algo tan sencillo, tan directo, pero a la vez tan extraño. Álvaro no sabía cómo reaccionar. Su primer instinto fue rechazarla, alejarse, como siempre lo hacía con todo lo que podía poner en peligro su muro de indiferencia. Pero algo en la voz de Marina, algo en su calma, le hizo bajar la guardia. ¿Y qué quieres de mí?, preguntó finalmente, buscando una respuesta lógica, algo que tuviera sentido. Marina lo miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando si valía la pena contarle lo que tenía en mente. Al final, dio un paso atrás, cruzando los brazos, y dijo: «Quiero que confíes en mí». Eso es todo. Álvaro se quedó mirando, desconcertado. Nunca había confiado en nadie. Su madre siempre le decía que la confianza era un lujo que no podía permitirse. La gente te traiciona, te miente, te abandona. A lo largo de su corta vida, Álvaro había aprendido que las personas solo estaban allí para usarlo, para sacarles algo y luego irse. Y, sin embargo, algo en la forma en que Marina lo miraba le hizo preguntarse si tal vez, solo tal vez, esta vez podía ser diferente. ¿Por qué yo?, preguntó, la voz más suave de lo que esperaba. ¿Qué puedo ofrecerte yo? Marina lo observó un momento antes de responder. Nada. No quiero nada de ti, Álvaro. Solo quiero que salgas de esta espiral. Que no te pierdas como tantos otros. Porque te he visto, ¿sabes? He visto cómo te autodestruyes cada día, cómo te cierras, cómo buscas huir de lo que eres. Álvaro apretó los puños. No quería que alguien le dijera lo que era. No quería que Marina viera las grietas que él se esforzaba tanto por ocultar. No soy un niño, Marina. No tengo tiempo para tus consejos baratos. Ella no se inmutó ante su reacción. Solo dio un paso más hacia él y, con una voz firme, le dijo: Lo sé, Álvaro. Sé que no eres un niño. Y también sé que estás atrapado, que no sabes cómo salir de todo esto. Pero te puedo mostrar una forma. Solo si tú estás dispuesto a intentarlo. Hubo una pausa. Álvaro podía oír el sonido de la lluvia golpeando los adoquines y los coches pasando por la calle cercana. El aire estaba frío, cortante, y su respiración se mezclaba con el vapor de su cuerpo. No sabía qué hacer. No podía aceptar lo que Marina le ofrecía, pero tampoco podía rechazarlo por completo. Algo en su interior le decía que esta era la última oportunidad de escapar del agujero en el que se encontraba. ¿Y qué tengo que hacer?, preguntó finalmente, casi sin pensar. Marina lo miró y sonrió. No era una sonrisa victoriosa, sino una que decía que ella sabía algo que él aún no había entendido. Lo primero es que confíes en mí. Lo segundo, que te enfront a lo que estás evitando. Y lo tercero, hizo una pausa, como si estuviera pesando sus palabras. Lo tercero es que tomes una decisión sobre lo que realmente quieres para ti mismo. Álvaro no dijo nada más. Ella le dio una palmadita en el hombro, con una mirada que le dejó la sensación de que, de alguna manera, estaba tomando un camino sin retorno. De alguna forma, Marina se había convertido en el único ser humano dispuesto a mirarlo a los ojos sin juzgarlo, sin temerle. Y eso, en sí mismo, era suficiente para Álvaro. Te lo pensaré, dijo, antes de alejarse rápidamente, dejando atrás a Marina, que solo lo observaba. Pero mientras caminaba por las calles mojadas de Sevilla, algo había cambiado en su interior. No sabía si aceptaría la oferta de Marina, no sabía si realmente podía confiar en ella. Pero sí sabía algo. Quizás, solo quizás, ella era la única que podía salvarlo de sí mismo. Álvaro caminó bajo la lluvia, pero ya no se sentía tan solo. El frío de la mañana siguiente caló hasta los huesos de Álvaro. La lluvia de la noche anterior había dejado las calles de Sevilla resbaladizas y mojadas. Caminaba con la cabeza agachada, las manos en los bolsillos de su abrigo raído, tratando de evitar las miradas de los transeúntes. La ciudad seguía despertando lentamente, pero él no sentía la calidez que el día pudiera ofrecer. Álvaro había pasado la noche en vela, dando vueltas en su cama, dándole vueltas a las palabras de Marina. Lo primero es que confíes en mí, había dicho ella. ¿Confiar en alguien? Eso era algo que Álvaro nunca había considerado posible. La confianza se había roto hacía mucho tiempo en su vida, y no pensaba que fuera a reconstruirse con la simple mirada de una profesora. Sin embargo, algo en su voz, algo en su presencia, lo hacía dudar. Nunca había tenido a nadie que se interesara de esa manera por él.
Aceptar su ayuda significaba poner en riesgo todo lo que él pensaba que era. El chico fuerte, el chico que podía hacerlo todo solo. Pero, al mismo tiempo, ¿qué opciones tenía? La vida de Álvaro había sido siempre una lucha. Desde que su padre fue encarcelado, su madre no había dejado de trabajar, primero en una tienda de ultramarinos, luego en un bar del centro. Ellos apenas se veían, y él sentía que estaba quedándose solo en un mundo que no lo entendía. Sus amigos en la escuela no eran más que un refugio temporal, algo para distraerse de la constante preocupación que sentía por el futuro. Y ahora, todo se complicaba aún más. La amenaza del desahucio, las facturas impagas, la presión que sentía sobre su pecho, como si el peso del mundo cayera sobre él. Pero esa tarde, después de su encuentro con Marina, algo había cambiado en él. No sabía qué, pero algo se había movido dentro de su pecho. No quería admitirlo, pero algo le decía que si no aceptaba la ayuda de Marina, iba a perderlo todo, incluso a su madre, a quien estaba empezando a ver como alguien que ya no podía más. Álvaro llegó a la escuela con el mismo paso pesado de siempre. La lluvia había cesado, pero el ambiente seguía húmedo y frío. Entró al aula y se dirigió a su asiento, evitando la mirada de sus compañeros. El lugar estaba lleno de murmullos y risas, pero él estaba lejos de todo eso. Cuando la profesora entró, todos se callaron. Marina lo miró brevemente, sin juzgarlo, y comenzó la clase. Durante todo el tiempo, Álvaro se quedó en su mundo, tratando de pensar en lo que había pasado. Al finalizar la clase, ella se acercó a él, de manera discreta, pero suficiente para que Álvaro la notara. «Álvaro, quiero que me escuches», dijo con suavidad. Él levantó la mirada, encontrándola allí, justo frente a él. No había reproche, ni preguntas. Solo una invitación a hablar. Lo sé, Marina. No quiero hacer esto, respondió él, con la voz cargada de frustración. Sabía lo que ella esperaba, pero no estaba listo para dar ese paso. No se trata de lo que quieras o no, se trata de lo que necesitas, respondió ella, tranquila, sin prisa. Nos vimos esta tarde. A las 6, en el café de la esquina. No me digas que no tienes tiempo. Álvaro la miró, sintiendo que estaba atrapado. No podía seguir ignorándola, no podía seguir cerrando las puertas. Está bien, iré, dijo, al fin. A las 6 de la tarde, Álvaro entró al café que Marina le había indicado. El lugar era pequeño, acogedor, con una luz cálida que contrastaba con la frialdad de las calles. El aroma a café recién hecho invadió sus sentidos, pero él no podía disfrutar de la calidez del lugar. Solo pensaba en la decisión que acababa de tomar. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, observando la lluvia que había comenzado nuevamente a caer, golpeando el cristal. Cuando Marina entró, su presencia llenó la habitación. No era solo la forma en que se movía, con una calma inquebrantable, sino también su capacidad de hacer que el espacio a su alrededor pareciera más seguro, más pacífico. Se sentó frente a él, sonriendo ligeramente. «Gracias por venir, Álvaro», dijo ella, mientras pedía un café para ambos. Él no respondió de inmediato, aún no estaba listo para hablar, pero finalmente, tras unos segundos de silencio, lo hizo. «¿Por qué me ayudas?», preguntó, con una curiosidad que no podía ocultar. Marina lo miró con calma, como si esa pregunta fuera la más natural del mundo. «Porque sé lo que se siente estar solo. Sé lo que es sentirse atrapado, como si todo se fuera a derrumbar y no tuvieras a nadie en quien confiar. Yo pasé por eso, Álvaro. Y sé que no tienes que hacerlo todo por ti mismo». Álvaro frunció el ceño, no porque no entendiera sus palabras, sino porque le resultaba difícil aceptar la idea de que alguien pudiera preocuparse por él sin esperar nada a cambio. «Yo nunca pedí ayuda», dijo, casi como una declaración de guerra. «Siempre he sido yo quien tiene que arreglar las cosas. Nadie más lo hará por mí». Marina lo miró con una comprensión profunda, una comprensión que solo alguien que había vivido algo similar podría tener. «Lo sé. Y no te estoy pidiendo que cambies todo de una vez. Solo te pido que me escuches. Solo eso, Álvaro. El primer paso para salir de un agujero es reconocer que lo estás. Y el siguiente es permitirte un poco de ayuda». Álvaro se sintió incómodo con sus palabras, pero al mismo tiempo, algo comenzó a moverse en su interior. ¿Estaba dispuesto a admitir que no podía hacerlo todo solo? La respuesta era más difícil de lo que parecía. «¿Y qué quieres que haga?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «¿Qué hay para mí en todo esto?».
Marina tomó un sorbo de su café, antes de responder con una sonrisa leve. Lo que quiero es que veas que no todo está perdido. Que todavía tienes algo por lo que luchar. Y que si te dejas ayudar, las cosas pueden mejorar. Álvaro miró hacia la ventana, observando cómo las gotas de lluvia se deslizaban por el cristal. La imagen de su madre, agotada por el trabajo y la desesperación, apareció en su mente. ¿Cómo podía seguir viviendo de esta forma? ¿Cómo podía dejar que todo se derrumbara solo porque no quería aceptar la ayuda de alguien más? No sé si estoy listo para esto, dijo, finalmente, con una voz que sonaba más vulnerable de lo que pensaba. Marina no insistió. En lugar de eso, simplemente lo observó, como si supiera que cada palabra que él pronunciaba era un paso más cerca de lo que necesitaba hacer. El silencio entre ellos no era incómodo, sino más bien tranquilo, como si el tiempo se hubiera detenido un momento. Finalmente, Marina rompió el silencio. Lo único que necesitas hacer ahora, Álvaro, es dar un paso hacia adelante. Solo uno. Y yo estaré aquí para ayudarte en lo que pueda. Él no respondió de inmediato. Pero algo en su interior, una pequeña chispa de esperanza, lo hizo finalmente mirarla a los ojos y asentir. Tal vez no sabía todo lo que iba a suceder a continuación. Tal vez no tenía todas las respuestas. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que había algo por lo que valía la pena luchar. Y, por primera vez, no estaba solo. El día siguiente comenzó con una atmósfera densa, cargada de una humedad que se pegaba a la piel. Álvaro despertó temprano, pero no por la luz del sol, que apenas se filtraba entre las nubes. Se levantó rápidamente, sin ganas de quedarse en la cama, como si cada segundo que pasara en su habitación se lo llevase más lejos de lo que había decidido hacer la noche anterior. Aún sentía la presión en el pecho, el peso de las decisiones que no había tomado antes, y lo peor era que no sabía si había tomado la decisión correcta. La conversación con Marina estaba dando vueltas en su mente. Había sido la primera vez en mucho tiempo que alguien le había hablado sin juzgarlo, que alguien le había ofrecido una salida sin esperar nada a cambio. Y, sin embargo, el miedo seguía allí, arrastrándose como una sombra, recordándole que su vida no podía cambiar tan fácilmente, que todo lo que había construido en torno a sí mismo, esa coraza de dureza, esa fachada de chico que no necesitaba a nadie, podía venirse abajo con solo un paso en falso. Al principio, Álvaro no quería ir. No quería admitir que necesitaba ayuda. Pero cuando vio a su madre por la mañana, agotada, con las arrugas marcadas en la cara por las noches sin dormir, algo se quebró dentro de él. ¿Cuánto más podía seguir así? ¿Cuánto más iba a permitir que la vida lo aplastara sin hacer nada al respecto? Esa mañana, al salir de la escuela, se dirigió al mismo café donde se había encontrado con Marina el día anterior. El aire estaba impregnado con el aroma a café y a pan recién horneado, pero Álvaro no pudo disfrutar de eso. Su estómago estaba hecho un nudo, y aunque el día estaba comenzando a despejarse, en su mente seguía lloviendo. Se sentó en la misma mesa de la esquina. Miró por la ventana, observando cómo las gotas de lluvia caían de los árboles, pero no había nada de paz en su interior. El sonido de la puerta al abrirse lo hizo levantar la vista. Marina entró, su paso firme, pero no apresurado. Su rostro era sereno, como siempre, como si todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor fuera solo una parte del día. Ella se sentó frente a él, sin decir nada. Álvaro no sabía qué decirle. ¿Cómo iba a hablar con ella sobre todo lo que estaba sintiendo? Estaba perdido, más perdido que nunca. Álvaro, ¿cómo estás?, preguntó Marina, sin prisa. La pregunta era sencilla, pero para Álvaro fue como si la habitación se hubiera quedado en silencio. Él la miró, intentando encontrar una respuesta que no fuera una mentira. Finalmente, tras unos segundos que parecieron horas, dijo: No sé. La verdad es que no sé qué hacer con todo esto. Me siento atrapado. Marina lo observó en silencio durante unos instantes, como si estuviera esperando que Álvaro continuara. Cuando vio que él no lo hacía, ella decidió seguir. Está bien sentirse así, dijo, calmada. No tienes que tener todas las respuestas ahora. Lo importante es que estás aquí, que tomaste el primer paso. Álvaro dejó escapar un suspiro. Sabía que Marina tenía razón, pero eso no cambiaba lo que sentía. Él no estaba acostumbrado a compartir su dolor, a hablar de lo que realmente le pasaba. Desde pequeño había aprendido a callar, a no mostrar debilidad. La vida no le había dejado espacio para lamentarse, y mucho menos para pedir ayuda. Pero allí estaba, frente a Marina,
tratando de abrirse, aunque fuera un poco. Sé que no puedo seguir así. Pero no sé si quiero cambiar, dijo, casi en un susurro. Marina no reaccionó con sorpresa. En lugar de eso, se inclinó un poco hacia adelante, como si quisiera asegurarse de que la escuchara. Cambiar no significa perder lo que eres, Álvaro. No tienes que dejar de ser quien eres para mejorar tu vida. Cambiar es simplemente abrirte a nuevas posibilidades. Es permitirte dejar atrás todo lo que te está pesando, sin tener miedo de lo que pueda venir. Álvaro la miró, pero sus palabras no parecían llegar a él del todo. Seguía atrapado en sus propios pensamientos, en sus propios miedos. Todo lo que Marina le decía era cierto, pero el temor de enfrentarse a lo que había sido toda su vida le paralizaba. No estaba listo para hacer una revisión total de sí mismo, no estaba listo para abrir su vida a alguien más. ¿Y qué se supone que debo hacer?, preguntó, la voz quebrada, sin esperanza. Marina lo miró fijamente. Por primera vez, parecía que algo más profundo estaba pasando en su mente. No era solo la preocupación de una profesora por un alumno. Era una comprensión profunda, una empatía que Álvaro no había experimentado en mucho tiempo. Lo que hagas ahora depende de ti, Álvaro. Yo no puedo decidir por ti. Solo puedo ofrecerte una mano para que no te ahogues en todo esto. Y la decisión está en tus manos. ¿Quieres seguir luchando solo, o estás dispuesto a aceptar que a veces, pedir ayuda es lo más valiente que puedes hacer? Esas palabras golpearon a Álvaro con la fuerza de una tormenta. Marina no lo estaba juzgando, no le estaba pidiendo que cambiara, solo le estaba pidiendo que reconociera lo que estaba viviendo. Álvaro se sintió como si estuviera en la cuerda floja. Tenía miedo, miedo de cambiar, miedo de fallar, miedo de que todo fuera peor. Pero también sentía algo que nunca antes había experimentado, una pequeña chispa de esperanza. Algo en su interior le decía que, quizás, solo quizás, esta vez podía ser diferente. En ese momento, el sonido de su teléfono móvil interrumpió la conversación. Era un mensaje de su madre. Álvaro lo miró, y leyó rápidamente las palabras que aparecían en la pantalla. Su corazón dio un vuelco. Nos han dado hasta mañana. No sé qué hacer, hijo. Las palabras de su madre le golpearon con una fuerza brutal. Ella estaba al borde del colapso, y él no podía quedarme de brazos cruzados, mirando cómo todo se desmoronaba. Sin pensarlo, guardó el teléfono en el bolsillo y se levantó. Tengo que irme. Mi madre, dijo, con la voz apenas audible. Marina lo miró, entendiendo sin palabras. Se levantó también y le puso una mano en el hombro. Haz lo que tengas que hacer, Álvaro. Y recuerda que siempre hay algo que puedes hacer. Siempre. No estás solo. Álvaro asintió, y sin decir nada más, salió corriendo del café. La tarde se había oscurecido, y el aire se sentía más pesado que nunca. Pero algo había cambiado. Álvaro no podía volver atrás. No podía seguir huyendo. Ahora tenía que enfrentarse a su propia vida, sin máscaras, sin excusas. Y aunque el camino por delante no sería fácil, sabía que, al menos, no estaba solo. Mientras caminaba hacia su casa, las palabras de Marina resonaban en su mente. Había dado el primer paso. Ahora solo quedaba seguir adelante, paso a paso. La tarde había llegado, y el cielo de Sevilla se había oscurecido más rápido de lo que Álvaro esperaba. La ciudad, con su bullicio característico, se había desvanecido para él. Cada paso que daba parecía resonar con el peso de la decisión que acababa de tomar. Había leído el mensaje de su madre, pero sus palabras aún flotaban en su cabeza como una advertencia, una señal de que las cosas se estaban saliendo de control. La presión sobre su pecho era tan grande que casi sentía como si estuviera a punto de colapsar. Mientras caminaba rápidamente hacia su casa, las calles se volvían más desiertas. El aire frío de la noche lo envolvía, pero no era capaz de sentir el frío en su piel. Estaba centrado en una sola cosa, lo que le esperaba al llegar a su hogar. Sabía lo que significaba ese mensaje. Su madre había luchado lo suficiente. Ahora, era su turno de luchar. Álvaro llegó a la puerta de su casa y encontró a su madre sentada en la mesa de la cocina, como siempre, rodeada de papeles. Las mismas cartas, las mismas facturas, pero ahora con un aire de desesperación palpable. Cuando ella levantó la vista y lo vio entrar, el cansancio en su rostro se hizo aún más evidente. Álvaro, ya está decidido. Nos van a echar, dijo ella, con una voz temblorosa. No sé qué más hacer.
No sé cómo seguir adelante. Álvaro sintió un nudo en la garganta. No era la primera vez que su madre le decía esas palabras, pero ahora algo dentro de él había cambiado. Sabía que no podía seguir siendo un espectador en su propia vida. No podía esperar que todo se resolviera solo, y mucho menos que todo fuera solucionado con una promesa vacía. Él era parte del problema, y solo él podía hacer algo al respecto. Mamá, esto no puede seguir así. No podemos quedarnos aquí esperando que alguien nos salve, dijo Álvaro, su voz firme pero cargada de emoción. No se sentía tan seguro de nada en mucho tiempo, pero algo le decía que, si no hacía algo ahora, podría perder todo lo que aún le quedaba. Ella lo miró con incertidumbre, como si no estuviera segura de qué esperar. Sabía lo que significaba cuando su hijo hablaba de esta manera. No era común que Álvaro se abriera tanto, ni que tomara decisiones que no fueran impulsivas. ¿Y qué propones que hagamos?, preguntó, la voz quebrada, como si estuviera esperando una respuesta mágica. Álvaro dudó por un momento, pero entonces pensó en lo que había hecho el día anterior, en lo que había escuchado de Marina. Aquella oferta de ayuda, esa mano tendida, seguía presente en su mente, como una luz en medio de la oscuridad. Voy a hablar con el banco. Voy a ver qué podemos hacer para encontrar una solución. Tal vez podamos llegar a un acuerdo, algo que nos dé un poco más de tiempo. No voy a rendirme, mamá. Ya no quiero rendirme. La mirada de su madre cambió al escuchar sus palabras. Había algo en su tono que, por primera vez en mucho tiempo, le daba esperanza. Álvaro no sabía cómo, pero había algo diferente en él, algo que antes nunca había visto. Era como si de repente se hubiera dado cuenta de que tenía la capacidad de cambiar las cosas. Álvaro, ¿estás seguro de que puedes hacerlo?, preguntó ella, con una mezcla de incertidumbre y alivio en su voz. Lo intentaré. No sé si lo logre, pero lo intentaré. Y, si no lo consigo, no voy a dejar que esto nos destruya, respondió, decidido. Después de esa conversación, Álvaro salió de la casa con una nueva determinación. Sabía que no había tiempo que perder. Necesitaba hacer algo, y lo iba a hacer ahora. No podía seguir esperando a que alguien más solucionara sus problemas. Él iba a ser el que cambiara su destino. El banco al que Álvaro se dirigió estaba en el centro de la ciudad. Al llegar, se detuvo un momento frente a la puerta, respiró profundamente y entró. El aire acondicionado del edificio le dio un pequeño respiro del calor de la calle. El sonido del tecladillo de los cajeros, los murmullos de las personas que esperaban, todo parecía estar en su contra. No sabía exactamente qué debía decir ni cómo hacerlo, pero algo en su interior le decía que debía ser honesto. Debía ser directo, sin rodeos. Se acercó al mostrador donde una mujer de mediana edad lo miró con una sonrisa amable. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó la mujer. Álvaro se tomó un segundo antes de responder. Sabía que estaba tomando un riesgo, pero no podía retroceder ahora. Mi madre y yo estamos siendo amenazados con el desahucio de nuestra casa. No tenemos dinero para pagar las deudas, pero necesito saber si hay algo que se pueda hacer. Algo para evitar que nos echen. La mujer lo miró fijamente, como si estuviera evaluando la situación. Lo siento mucho, joven. Si estás buscando una solución rápida, te advierto que no es tan sencillo. Sin embargo, podemos ver qué opciones tienes. ¿Tienes algún documento que podamos revisar? Álvaro sacó los papeles que llevaba consigo, los que su madre había estado guardando durante semanas, y los entregó a la mujer. Mientras ella los revisaba, él no podía dejar de pensar en todo lo que estaba en juego. Si no encontraba una solución, todo lo que había conocido y querido se desmoronaría. Pasaron unos minutos antes de que la mujer hablara nuevamente. Puedo ofrecerte una extensión de pago. No es la solución ideal, pero si no hay otra opción, al menos puede darte algo de tiempo para reorganizar las finanzas. Tendrías que presentar un plan detallado de pago, y tendremos que discutirlo con la dirección. Pero te aseguro que no hay muchas alternativas. Álvaro sentía que todo le daba vueltas. Había escuchado esas palabras, pero su mente estaba en otra parte. ¿Cómo iba a presentar un plan de pago cuando no tenía dinero? ¿Qué podía ofrecerles si ni siquiera tenía un trabajo fijo? Pero lo único que sabía con certeza era que no podía rendirse. No ahora. No cuando había una chispa de esperanza. ¿Cuándo podría presentar el plan?, preguntó, con voz más firme de lo que se sentía en ese momento. Tienes una semana.
Vuelves el lunes y lo discutimos. Mientras tanto, te sugiero que hables con un abogado para que pueda ayudarte a estructurarlo de la manera correcta. Álvaro asintió y se despidió de la mujer. Al salir del banco, el aire de la calle le golpeó la cara, pero esta vez no sintió el mismo vacío que sentía siempre. Había tomado el primer paso, y aunque aún quedaba mucho por hacer, algo dentro de él se sentía más ligero. Esa noche, Álvaro llegó a casa con la cabeza llena de ideas. Sabía que el proceso sería largo y difícil, pero había tomado la decisión de luchar. Cuando vio a su madre, no pudo evitar sonreír, a pesar de lo abrumado que se sentía. «Mamá, lo conseguí. Nos dan una semana para presentar un plan de pago», dijo, con voz firme. Su madre lo miró con incredulidad, y luego una lágrima rodó por su mejilla. «¿De verdad?», preguntó, sin poder creerlo. Álvaro asintió, sabiendo que todavía había mucho trabajo por hacer, pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba solo. Que tenía el control. Y que, si luchaba lo suficiente, podía salvar lo que aún quedaba de su vida. «Lo conseguiremos, mamá. Lo conseguiremos», dijo, abrazándola con fuerza. Y por primera vez, Álvaro creyó que, tal vez, realmente todo podría cambiar. Gracias por pasar tiempo con nuestros héroes. Escriban su opinión en los comentarios si esta historia ha tocado su corazón. Denle like y suscríbanse a nuestro canal para no perderse otras historias conmovedoras. Compartan este vídeo con sus amigos, quizá los inspire a hacer algo importante.